Crisis de 1994 y el error de diciembre. En 1994, México sufrió una de las más grandes caídas económicas, pues el peso se devaluó en un 15%. El objetivo de este documental es informar sobre la mayor crisis que tuvo México y mostrarles si al menos una de las 3 personas que entrevistaremos saben de lo que pasó en ese año. La crisis de 1994, efecto tequila o el error de diciembre son los nombres que se usan para referirnos a la mayor crisis económica que tuvo México en su historia moderna, pues terminó afectando a empresas, familias y hasta algunos países. Les haremos 15 preguntas a cada uno y al final daremos versiones o estadísticas oficiales acerca de la crisis. ¿Conoce lo sucedido en la crisis económica de 1994 en México? Sí. Sí. A causa de la devaluación del peso mexicano, que coincide con el cambio de gobierno entre el licenciado Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quien recibe al país en quiebra en esos momentos. Sí, hubo un creciente déficit en la cuenta corriente, el debilitamiento de las reservas y un aumento del ahorro externo fueron algunos de los factores que causaron una crisis económica en México a finales de 1994. En otras palabras, la crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. ¿Por qué cree usted que inició la crisis económica? Mala planeación socioeconómica o pues como todas las que suceden por parte del gobierno. Ellos son los que tienen el manejo nacional de nuestra economía. Hicieron una mala planeación. El país no tenía con qué pagar la deuda que había generado Carlos Salinas de Gortari al haber agotado las reservas internacionales del país, quedando totalmente en bancarrota. Por una deuda que no podía pagar el gobierno. A 7 días de haber estallado una crisis económica en México, el 29 de diciembre, el recién ingresado presidente Ernesto Zedillo dio un mensaje desde el Salón Vicente Guerrero de Los Pinos sobre las causas de la situación en la que se encontraba el país. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda, lanzó Zedillo al inicio de su discurso. La razón principal por la cual la demanda de divisas superó la oferta, dijo el presidente, fue que durante varios años las importaciones habían sido mucho mayores que las exportaciones, situación conocida como un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En crisis anteriores, el déficit había sido más pequeño, de 4% del PIB en 1976, de 3% en 1982 y de menos de 1,5% en 1988, y en 1994 alcanzó casi el 8% de la economía total. ¿Qué nombre llevaba la crisis económica? ¿Cómo se llama? ¿O qué nombre le dieron? El error de diciembre, conocido como el efecto tequila. Lo conozco como el error de diciembre, pero tengo entendido que tiene otro nombre, pero no lo recuerdo. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. ¿Por qué se devaluó el peso mexicano? Aparentemente es porque había una falta enorme de reservas internacionales y por eso fue como un efecto dominó. Por la falta de reservas internacionales, precisamente. Por las deudas que tenía el gobierno y por la inflación.
La abrupta caída de las reservas internacionales, propiciada por las fugas de capital, provocó la devaluación del peso y la imposibilidad de controlar el tipo de cambio, con consecuencias directas en el incremento de la inflación. ¿Cuánto se devaluó el porcentaje del peso mexicano? Realmente no sé, sí sé que fue bastante, pero un porcentaje estimado o exacto no lo tengo. 15%. Yo creo que como un 14%. Ya para diciembre de ese 1994, la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso en un 15%. Para ese entonces, el dólar ya costaba más caro para los mexicanos. Muchos productos de origen estadounidense subieron de precio. Además, se acrecentaron las deudas con otros países, pues, en general, se negociaba en dólares. ¿Cuántos ceros se devaluó? Fueron 3 ceros. 3-0. Fueron 3 ceros, algo bastantito. El peso siempre ha tenido una eterna relación con la moneda del vecino país del norte, el dólar. En la década de los 70 hubo una estabilidad económica permitida por muchas inversiones que se realizaron en el país, lo que llamaron los políticos el milagro mexicano, que permitió que el dólar se mantuviera en un 12.50 por mucho tiempo. Sin embargo, en los 70 se empezaron a dar gobiernos con un tono populista, donde la corrupción se hizo más rapante y algunos presidentes incluso se dieron el lujo de despilfarrar el dinero a la vista de todos. Como resultado, el valor del peso frente al dólar comenzó a perder fuerza. A esto debemos agregar que comenzaron a encontrar mantos petrolíferos que hicieron que el gobierno comenzara a ser más y más dependiente de las extracciones de oro negro, y las ganancias, en lugar de ser invertidas para beneficio del país, cayeron en manos equivocadas. Cuando la crisis internacional de petróleo de los 70 fue resuelta, el precio del petróleo bajó y esto llevó consigo que el valor del peso cayera dramáticamente frente al dólar. Sumando a esto, México cayó en una terrible deuda externa y la situación bancaria fue tan crítica que se tuvieron que estabilizar los bancos. Este periodo, entre 1974 y 1989, provocó que el peso se devaluara hasta llegar a los 3,000 pesos. Durante el sexenio de Carlos Salinas y dada la inflación provocada por las constantes devaluaciones del peso, se optó por crear el nuevo peso, el cual retiraba 3 ceros a la moneda y le daba un valor más real a la moneda, de modo que 1,000,000 de pesos se convirtieron en 1,000 nuevos pesos. Así el dólar pasó de costar 3,000 pesos a tan solo 3 pesos. No obstante, al final del sexenio de Salinas, el dólar duplicó su valor en pesos, generando otra fuente de crisis en 1994. ¿Considera usted perjudicial el quitar los 3 ceros al peso mexicano para la economía del país? Bueno, dentro de todo yo creo que se puede decir las medidas o las estrategias que tomó nuestro gobierno fueron las indicadas, porque con el paso del tiempo hemos visto que sí, o sea, obviamente sí nos golpeó, pero hemos seguido saliendo adelante. Sí, porque era totalmente impagable la deuda. Sí, porque esto conlleva una crisis de la cual hasta hoy en día no nos hemos podido recuperar de eso. Sí es perjudicial, pues el pueblo no sabrá bien cómo es el nuevo sistema. Tratarían de comprar dólares antes de la devaluación del peso y gracias a eso no habría una inflación. Hay pros y contras en esta situación. Por ejemplo, permite disminuir el lavado de dinero. El billete de baja denominación permite hacer mejor las transacciones. Los bancos hacen mejor sus cuentas y las empresas pueden hacer mejor sus balances financieros. Contras, el Banco Central debe generar monedas fraccionadas o tendrán que hacer más billetes de otras denominaciones. Se debe preparar al pueblo mexicano cómo funciona quitar los ceros. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la crisis? Realmente no sé, sí sé que fue bastante, pero un porcentaje estimado o exacto no lo tengo. La desaparición de la clase media alta en nuestro país. La consecuencia fue que ni las personas ni el banco podían hacer uso de su mismo dinero, por lo mismo mencionado anteriormente, el devalúo de la moneda. Esta fue una crisis a nivel nacional. El efecto tequila generó una gran fuga de capital, provocando la caída de las reservas internacionales del 27% y un retiro neto de depósitos del 18%. El país se vio obligado a tomar medidas para reducir el crecimiento de la economía y así disminuir el déficit de la cuenta corriente. Para esto,
se procuró alcanzar superávit fiscal mediante el aumento de impuestos y una notable reducción del gasto público. Los más afectados fueron los sectores medios y trabajadores. ¿Cómo era su estilo de vida durante la crisis de 1994? Pues era apretada la situación, al grado de tener que recurrir a otras labores para poder completar el presupuesto familiar. Pues sí nos afectó bastantito porque yo recuerdo que mi mamá con 100 pesos hacía el mandado para toda la semana y hoy en día con 100 pesos apenas si nos alcanza para una comida. Fue una situación muy dura debido al cierre de empresas, perdiendo miles de empleos, derrumbando el sistema económico que se tenía y dejando en pobreza al pueblo mexicano. ¿Cómo afectó la crisis de 1994 a los mexicanos? Pues fue muy fuerte porque al desaparecer esa clase media alta, pues se ve la consecuencia en la clase media baja, ya no se diga el proletariado, que pues de que no ajustaba el dinero para nada. Los que tenían la oportunidad de ganar dinero por otros medios ilícitos, pues qué bien, pero los que no tenían esa oportunidad, pues era puro llorar. Por ejemplo, los de la clase media alta que se daban otros lujos, ahora ya no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque hubo cierre de empresas, negocios que quebraron, deudas impagables, de tal manera de que ya no se podía uno dar siquiera el lujo de ir a cenar o de ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanzaba. Entonces la única manera es la de poder complementar con otros ingresos. De ahí vienen todas esas empresas, subempleos que dan, de ventas directas, de cambaseo, de todo ese tipo de actividades para poder completar lo que es el presupuesto familiar. No se diga cuando hay hijos que están en edad escolar, las familias que tengan 5 hijos, por ejemplo, imagínense, para mantener hijos en primaria, secundaria, preparatoria, pues era bastante difícil. A nosotros los mexicanos nos afectó principalmente en la economía y por ende en la salud, en la educación y hubo mucho desempleo. Provocó una situación prolongada de recesión económica, con sus efectos asociados de desempleo, cierre de empresas y descenso del consumo y de inversión. Fue un proceso muy duro, pues provocó millones de desempleos y el cierre de cientos de miles de empresas, como ocurrió en el 2007. ¿Cuánto tiempo cree que tardó el país en recuperarse de la crisis de 1994? No sé, sí. Pues todavía no nos recuperábamos de la crisis del 94 cuando nos cae la del 2009. Desde mi punto de vista yo considero que si México no cubre la deuda externa, nunca se va a recuperar porque cada día sigue en aumento. Se estimaba que la recuperación tardó 11 años y hasta el día de hoy aún se ven consecuencias de dicha crisis. ¿Cómo actuó el gobierno ante este suceso? Endeudando más al país, pidiendo más préstamos, haciendo gastos superfluos que a donde llevan al país es nuevamente otra vez a la quiebra. Pues simuló tenerlo bajo control, pero no se ha recuperado la economía. El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. Se creó el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, el cual otorgó un aumento de los salarios mínimos del 7% e impulsó un tope de 12 millones de pesos al crédito del Banco Central. ¿Qué tanto le afectó a usted y a su familia la crisis económica de 1994? Hubo impacto a nuestra familia. Pues a nosotros, en vez de perjudicarnos, nos benefició, porque como nosotros pertenecemos a la clase media baja, pues estamos acostumbrados pues a vivir ahí. Entonces nos obligó, nos motivó a unir esfuerzos trabajando codo con codo en la familia y pudimos así superar esa crisis económica a través de esa unión familiar.
que por cierto nos hizo más fuertes. Pues sí nos afectó bastantito porque yo recuerdo que mi mamá con 100 pesos hacía el mandado para toda la semana y hoy en día con 100 pesos apenas si nos alcanza para una comida. Cada una de las familias mexicanas sufrió las consecuencias de estas crisis económicas de manera diferente. Algunos perdieron sus empleos, pero también hubo otros que los conservaron, pero con un sueldo mucho más bajo. ¿Cree que Estados Unidos de América influyó en la crisis de 1994? En su momento así lo creímos todos, porque creíamos que nuestra moneda no valía nada. Sí, o sea, en su momento sí fue perjudicial, pero lo que se hizo simple y llanamente fue pues quitar los ceros y manejar las equivalencias, pero en su momento sí, pensamos que sí fue perjudicial para todos. Pues una de ellas la corrupción y el ansia de poder en el país. Claro, sí, porque de ahí se deriva todo. México tuvo entonces que negociar un paquete financiero por un importe superior a los 50 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública externa a corto plazo. De ellos, el gobierno de Cedillo utilizó aproximadamente la mitad, siendo los mayores acreedores Estados Unidos y el FMI. 6 meses después, y con un estricto plan de ajuste en marcha, el país retornó a los mercados de capitales y pudo utilizar fuentes de financiación alternativa. México, según se informó en paralelo, desde las capitales de los estados, pagó 3.500 millones de dólares, aunque aún se debían los 13.500 millones del Tesoro estadounidense utilizados para combatir la crisis financiera. Guillermo Ortiz, ministro mexicano de Finanzas, afirmó que su país también liquidaría 1.500 millones de dólares de su deuda con el FMI, con lo que seguirá debiendo de su organismo unos 10.500 millones de dólares. ¿Qué consecuencias actuales tenemos a causa de esta crisis? Bueno, pues aún en este tiempo no logramos tener una estabilidad en cuanto a nuestro tipo de cambio o en nuestra moneda, el peso contra el dólar. Obviamente, ¿por qué? Porque México depende de la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, Estados Unidos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, para ayudar a México a salir de esa crisis, pues le ofrece préstamos impagables, que en ese entonces había que pagarlos en dólares, lo cual provocaba pues que nunca se podía pagar. En vez de ser esa deuda en dólares, si hubiera sido en pesos mexicanos, pues habría sido más sencillo. Una gran deuda y la economía por los suelos. Los problemas que enfrenta en la actualidad la economía mexicana son muy diferentes de aquellos que la afectaron a mediados de los 90. Las dificultades recientes tienen su propio origen en el exterior, no en México. El marco macroeconómico se caracteriza por un déficit reducido de la cuenta corriente de la balanza de pagos, un tipo de cambio flexible, bajos niveles de endeudamiento público y privado, elevadas reservas internacionales y confianza en las políticas monetaria y fiscal. Por su parte, el sistema financiero se encuentra en una posición sólida y sujeto a esquemas adecuados de regulación y supervisión. No existen cuestionamientos sobre la transparencia y solidez de las estadísticas proporcionadas por el sector público. Todo lo anterior ha permitido hacer frente a la crisis financiera internacional desde una posición de mayor fortaleza. La mayoría de las acciones han estado dirigidas a preservar el buen funcionamiento de los mercados financieros. Conclusión. Desde una perspectiva general, la crisis que ha aflorado en 1994 en los mercados financieros internacionales refleja la necesidad de llevar a cabo un proceso de desaplacamiento a nivel global que permita reducir el endeudamiento en la economía mundial a un nivel sostenible. La contrapartida de ese proceso, además del episodio de turbulencia que se vivió en ese entonces, fue una disminución considerable de la tasa de expansión del gasto y por tanto del crecimiento económico global. Afortunadamente, México contaba con fundamentos económicos sólidos para superar esos retos.
Las medidas que se implementaron para asegurar una operación adecuada del sistema financiero en un entorno particularmente difícil permitieron hacer frente a la crisis financiera internacional de manera exitosa. Una vez que se estabilizaron las condiciones económicas mundiales, las autoridades mexicanas concentraron sus esfuerzos en aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía y en mejorar los niveles de bienestar de la población. Es preciso que veamos más allá de la presente coyuntura. Por ello, se implementaron medidas que permitirán una asignación más eficiente de los recursos productivos. En particular, se debe asegurar que los incentivos que guían las decisiones de los agentes económicos estén orientados a elevar la competitividad y el crecimiento económico. El logro de esos fines requerirá, entre otros avances, de modificaciones al marco institucional que define los incentivos que enfrentan los agentes económicos para invertir, adoptar tecnologías de punta y utilizar prácticas laborales eficientes. Las autoridades monetarias están conscientes de la gravedad de la coyuntura que se vivió y de la intensificación de los riesgos a la baja para la actividad económica. Las presiones inflacionarias no han acabado de dispararse hasta el día de hoy.